Hola, niños y jóvenes de toda Colombia. Soy su profesora de asesoría de tareas online y la clase de hoy son los vectores. Pues bien, entonces nosotros conocemos dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes escalares? La que nosotros comúnmente conocemos, las que tienen un valor numérico más una unidad. Por ejemplo, la longitud, la temperatura, digamos 36 grados centígrados es una magnitud escalar porque tiene un valor numérico y tiene una unidad que en este caso es de temperatura. 100 kilómetros es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque tiene un valor numérico y una unidad. Y conocemos las magnitudes vectoriales que a pesar de tener un valor numérico, una unidad, también tienen dirección y sentido. Este tipo de magnitud vectorial, o lo que se conoce con el nombre de vectores, es lo que vamos a ver a continuación. Los vectores se representan por flechas. Como ustedes ven acá en el tablero, todas estas flechas son vectores. Los vectores se representan mediante una letra, ¿sí? Una letra cualquiera que ustedes le pongan al vector. Aquí tenemos, por ejemplo, la letra A. Encima de la letra A le colocamos una flechita. Entonces esta es la representación de un vector. Por una letra mayúscula y arriba de la letra mayúscula una flechita hacia este lado, así como ustedes la pueden observar. Los vectores tienen las siguientes partes: módulo, sentido y dirección. El módulo es el valor numérico del vector, ¿sí? Entonces los vectores tienen un valor numérico, por ejemplo, tiene 1, 2 y 3. Este vector tiene un valor de 3, ¿sí? Le podemos colocar la unidad de metros, por ejemplo, este vector mide 3 metros. Entonces el módulo es el valor numérico, es decir, el tamaño del vector, ¿ok? La dirección es la posición que tiene el vector respecto a un eje, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos las siguientes direcciones: norte hacia arriba, sur hacia abajo, oeste hacia la derecha y este hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, oeste hacia la izquierda, este hacia la derecha, norte hacia arriba y sur hacia abajo. Entonces estas son las coordenadas geográficas, ¿sí? Y a partir de esta, pues nos definen la dirección de los vectores. Entonces, la dirección es la posición que tiene un vector respecto a un eje. Puede estar en posición noroeste, por ejemplo, suroeste, dirección norte, dirección este. Entonces, la dirección, vuelvo y les digo, es la posición que tiene con respecto a un eje. Y el sentido es hacia donde apunta la flechita. Entonces, si es hacia arriba, el sentido es hacia allá. Si es hacia abajo, el sentido es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, estos son los tres componentes fundamentales de un vector: módulo, sentido y dirección. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, les voy a dar una serie de ejemplos de varios vectores. Tenemos el vector A, B, C, D, E y F, ¿sí? Entonces, el vector A, aquí podemos ver que el módulo para este vector es 2 centímetros, es decir, el tamaño del vector es 2 centímetros. La dirección es la posición con respecto al eje, entonces dirección este, hacia allá, ¿cierto? Y el sentido, donde apunta la flechita, hacia allá, así, hacia la izquierda. Entonces, el vector B, el módulo de este vector es 4 centímetros, el tamaño del vector B es 4 centímetros. La dirección hacia el este, hacia allá, la posición con respecto al eje. Y el sentido es hacia la derecha, ¿sí? Donde apunta la flechita. El vector C, entonces, fíjense ustedes que tiene dirección noroeste, ¿sí?
Entonces, hacia el norte, que es hacia arriba, y apuntando hacia el oeste. Por eso decimos que es dirección noroeste, ¿sí? La posición que tiene el vector con respecto al eje. Y el sentido es hacia arriba, es decir, hacia donde apunta la flechita. Y el módulo, es decir, el tamaño del vector, es 4 centímetros. El vector D, entonces, el módulo es de 2 centímetros. Eso quiere decir que ese vector tiene como tamaño 2 centímetros. La dirección oeste, hacia la izquierda, ¿sí? El sentido, donde apunta la flechita, hacia la izquierda. Tenemos el vector E, ¿sí? Entonces, el módulo es de 2 centímetros. La dirección es hacia allá y el sentido es hacia allá. Y tenemos el vector F, ¿sí? Que tiene módulo 4 centímetros. La dirección, línea recta en posición, ¿sí? Con respecto al eje, y el sentido en donde apunta la flechita, ¿ok? Entonces nosotros podemos comparar estos vectores, si son iguales, si son opuestos. Entonces, ¿cuándo sabemos nosotros que dos vectores son iguales? Cuando tienen la misma magnitud o el mismo módulo, cuando tienen el mismo sentido y cuando tienen la misma dirección. Entonces, cuando esas tres partes del módulo son iguales, podemos decir que dos vectores son iguales. El vector A y el vector E para este ejemplo son iguales porque tienen el mismo módulo. Vamos a suponer que cada uno tiene una medida de 2 centímetros. Tienen el mismo sentido, donde apunta la flecha en ambos es la misma. Y la misma dirección, porque tienen la misma posición con respecto a un eje. ¿Ok? Dos vectores son opuestos, ¿sí? Pueden tener la misma magnitud, pueden tener el mismo módulo, es decir, la misma medida, pero cuando tienen diferentes sentidos, son vectores opuestos, ¿ok? Miren ustedes aquí estos dos vectores. Mientras este vector, el sentido, la flechita apunta hacia arriba, y el otro vector, la flechita apunta hacia abajo. Entonces, como son de diferentes sentidos, decimos que somos opuestos. Entonces, el vector A, que se representa mediante una letra mayúscula y arriba una flecha, como les dije anteriormente, y el vector opuesto de A es menos A, ¿sí? Entonces, así se representa un vector normal y un vector opuesto, cuando tienen diferentes sentidos. Entonces, llegando aquí, a donde estábamos, podemos comparar el vector A con el vector D. Tienen el mismo módulo, porque tanto el vector A como el vector D tienen la misma medida, de 2 centímetros. Poseen la misma dirección, porque la posición con respecto al eje es así en línea recta, ¿verdad? Y tienen el mismo sentido, porque la flechita apunta hacia el mismo lugar. Entonces, el vector A y el vector D decimos que son vectores iguales. Tenemos el vector A y el vector E. Estos dos vectores son opuestos, porque a pesar de que tienen el mismo módulo, es decir, la misma medida, tienen la misma dirección. ¿Por qué decimos que tienen la misma dirección? Porque tienen la misma posición con respecto al eje, es decir, en línea recta. Tanto el vector A, fíjense ustedes, como el vector E tienen la misma posición en línea recta. Pero el sentido es opuesto, porque la flechita apunta hacia allá y el vector A apunta hacia allá. ¿Ok? Por eso el vector A y el vector E son vectores opuestos. El vector B y el vector C. Entonces, aquí estos vectores tienen el mismo módulo, es decir, tienen el mismo valor de medida, de 4 centímetros. Tienen diferente dirección, ¿sí? Porque mientras ustedes pueden observar que el vector D está en posición de línea recta, mientras que el vector C va en diagonal.
Eso quiere decir que la dirección de ambos vectores son diferentes. Recuerden que la dirección es la posición del vector respecto a un eje. Y el sentido, ¿sí? El sentido es contrario. Entonces, lo que tiene de igual acá es el módulo, pero dirección y sentido diferentes. ¿Ok? El vector A lo comparamos con el vector F. Tienen igual dirección, porque la posición con respecto al eje es una línea recta. Tienen diferente módulo, porque este vector mide 2 centímetros y este vector mide 4 centímetros. Tienen diferente módulo. Y entonces, de sentido son iguales, porque la flechita apunta hacia allá y el vector F apunta hacia allá. ¿Sí? Así es como nosotros podemos analizar los vectores, ¿sí? Si tienen igual magnitud, si tienen diferente magnitud. Entonces, a continuación, vamos a ver la suma de vectores. Entonces, para ustedes poder sumar vectores, quiero que pongan mucha atención, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a sumar el vector A con el vector B. Primero vamos a colocar el primer vector, que es el vector A, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Luego, el vector B, al que le vamos a sumar A, la cola del vector va después de la cabeza de A, ¿cierto? Después de la cabeza de A continúa la cola de B, así como ustedes lo ven acá en el tablero. Y la suma de estos dos vectores es otro vector, que es el vector resultante. ¿De dónde pueden ustedes hallar el vector resultante? Entonces, empieza desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector. Desde aquí hasta aquí va el vector resultante. Y así de fácil se suman dos vectores, ¿sí? Entonces, uno a continuación del otro, siendo la cabeza del segundo vector empezando, la cola del segundo vector empezando por la cabeza del primero, y el vector resultante desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo, ¿sí? Así es como se suman dos vectores. La suma de vectores tiene dos propiedades, la ley conmutativa y la ley asociativa, ¿sí? La ley conmutativa nos dice que nosotros podemos sumar el vector A más el vector B y el vector B y el vector A. Da el mismo resultado, ¿sí? Es lo mismo sumar vector A más vector B como vector B más vector A, ¿sí? Entonces, sumamos el vector A más el vector B, que esta es la suma, escribimos el vector A, después de la cabeza del vector A continúa la cola del segundo vector, ¿sí? Y el vector resultante empieza desde la cola del primero hasta la cabeza del último, ¿sí? Y aquí tenemos el vector resultante de A más B. Entonces decimos que es lo mismo al sumar el vector B más el vector A. Sumamos el vector B más el vector A, entonces escribimos el vector B tal cual y como está. Después del vector B, entonces ponemos la cola del vector A y terminamos acá. Y el vector resultante iría desde la cola de B hasta la cabeza de A. Y aquí está B más A y A más B. De igual forma da el mismo resultado. Eso es lo que nos dice la ley conmutativa. Que no importa el orden de los vectores, la suma da lo mismo. ¿Ok? Tenemos la ley asociativa. La ley asociativa de los vectores nos dice que nosotros podemos asociar la suma de vectores de varias maneras, que igual el resultado es el mismo. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Vamos a sumar ahora tres vectores: vector A, vector B y vector C. Recordemos que para sumar varios vectores, primero colocamos uno a continuación del otro, es decir, que en la cabeza del vector A continúa el vector B, la cola del vector B. Termina aquí la cabeza del vector B, luego continúa con la cola del vector C y termina aquí, ¿cierto? Y estos son la suma de los tres vectores. Pero la ley asociativa, como le quiero ilustrar acá,
vamos a sumar el vector B más el vector C. Entonces aquí tomamos el vector B más C desde la cola de B hasta la cabeza de C y tenemos B más C. Ahora, vamos a sumar el vector A con este vector B más C. Entonces, tomamos donde está la cola del vector A, que en este caso es aquí, y termina en la cabeza del vector B más C. Y aquí tenemos el vector resultante, que es igual al vector A sumando a el vector B más C. Asociando el vector B más C, lo sumamos con A, ¿cierto? Aquí es el caso contrario. Vamos a agrupar el vector A más el vector B y esa agrupación la sumamos a C. Entonces aquí tenemos los tres vectores A más B más C. Y aquí vamos a sumar el vector A más B. Entonces empieza en la cola del vector A hasta la cabeza del vector B, ¿cierto? Y aquí nos da como resultado la suma de vector A más vector B. Entonces vamos a sumar el vector C con A más B. Entonces el vector resultante empieza desde la cola de A más B hasta la cabeza de C. Y aquí tenemos el vector resultante que agrupamos a A más B y ese A más B lo sumamos con C. Cualquiera de estas dos agrupaciones nos da el mismo valor. Entonces eso es lo que nos enuncia la ley asociativa. ¿Ok? A continuación vamos a ver las componentes de un vector. Es muy importante. Cuando nosotros más adelante vamos a hacer un diagrama de fuerzas en dinámica, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar mucho todas estas componentes. Las componentes de un vector nosotros las podemos analizar desde un plano cartesiano. Ya sabemos que un plano cartesiano está conformado por dos ejes. El eje X, que es el eje horizontal o también conocido como el eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje vertical, que también es conocido como el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, el vector A es esta flechita azul que ustedes ven aquí entre los dos ejes, entre el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces este vector que va para allá. El vector A, fíjense ustedes que forma un ángulo con el eje X, al cual llamamos alfa, ¿sí? Entonces, al formar el vector A con el eje X, el ángulo alfa, se nos va a formar aquí dos componentes para el vector. El componente en X del vector A, el cual llamaremos AX, y la componente en Y del vector A, la componente vertical, que es AY, ¿cierto? Estas dos componentes. Estas dos componentes, a partir de aquí nosotros podemos deducir las dos funciones trigonométricas seno y coseno. Quiero que ustedes observen algo. Entre la componente de X del vector y la componente en Y del vector y el ángulo se forma un triángulo rectángulo. Recordemos que los triángulos rectángulos se caracterizan porque tienen un ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Aquí está el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, por ser un triángulo rectángulo, nosotros podemos definir las funciones trigonométricas para esas componentes. Lo que es el seno y lo que es el coseno, ¿sí? El seno del ángulo alfa, ya sabemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto, pues ustedes saben que es el lado del triángulo que está en todo el frente del ángulo que nosotros estamos estudiando, que en este caso es el ángulo alfa. Y el cateto adyacente es aquel cateto que está junto al ángulo, ¿sí? Que es la componente en X. Componente del vector A en Y, cateto opuesto. Componente del vector en X, de A en X, es AX. Y la hipotenusa, el lado más largo del triángulo, es el vector A, ¿sí? Entonces, seno del ángulo alfa, cateto opuesto, a Y, sobre hipotenusa, el vector A.
Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular la fórmula de la componente en Y y en la componente en X, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces aquí, A, ¿qué es lo que está con respecto a la componente en Y? Dividiendo. Entonces, como está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar al seno del ángulo alfa. Y aquí tenemos la componente en Y. Tenemos el coseno del ángulo alfa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿El cateto adyacente cuál es? La componente del vector A en X, ¿sí? Aquí la tenemos. Sobre la hipotenusa, que es el vector A. Para hallar la componente en X, despejamos igualmente que en lo anterior. Entonces, esta, como está dividiendo, pasa a multiplicar al coseno de A. Para hallar el valor del ángulo aquí que forma el vector con el eje X, es a través de esta fórmula. Alfa es igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Antes de calcular esta fórmula, nosotros tenemos que calcular la tangente. Y ustedes saben muy bien que la tangente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto, AY. Cateto adyacente, AY. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y para el ángulo, entonces alfa es igual a la tangente a la menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es todo acerca de los vectores. Chicos, espero que les haya servido de gran utilidad este video. No olviden compartir en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Y sobre todo, chicos, practiquen mucho, porque la práctica hace al genio. Y no se les olvide dar un like y suscribirse a Asesoría de Tareas Online. Dios los bendiga. Hasta luego.